que el planteamiento que estamos haciendo con esta tecnología híbrida y donde estamos dando un paso más allá, porque no estamos hablando del infrarrojo convencional que utilizamos, que es el infrarrojo cercano, y no estoy diciendo que sea malo, lo que estoy diciendo que como toda técnica va a tener límites, toda tecnología, ¿verdad? Y toda técnica va a tener límites, todo tiene límites, ¿de acuerdo? Entonces, también el infrarrojo cercano proximal tiene ciertos límites, pero en general puede ser muy interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que nosotros al propiciar una acción mucho más compleja a través de nuestro equipo, pues podemos dar situaciones muy importantes. Voy a explicarlo. Yo generalmente siempre hablo de que tenemos que entender que es un proceso híbrido, o sea, se están trabajando dos fenómenos de forma simultánea que están produciendo cierto estímulo en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Uno que va a ser el fenómeno lumínico y otro que va a ser el fenómeno térmico, y que en ambos casos es sumamente interesante. Yo particularmente puedo reconocer, y cuando yo llegué aquí a la empresa, pues este fue mi postulado, ¿verdad? No sé si el equipo en sí pueda tener o por sí mismo desarrollar otro tipo de fenómenos. Sería muy interesante. Yo particularmente evalué de forma inmediata estos cuatro. Uno, como es el aumento de la temperatura en el tejido. Dos, la formación de proteína de shock térmico de chaperonas, ¿verdad? Tres, los efectos sobre el potencial de membrana. Y cuatro, el equilibrio del sistema nervioso autónomo. Miren qué cosa tan importante. ¿Por qué? Vamos a ver que en la década de inicios del año 2000, el doctor Toru Abo, un famoso inmunólogo de origen japonés, él fue de las personas que pudo demostrar la acción científica de la psiconeuroinmunología. Él se dio cuenta, por ejemplo, precisamente que cuando había un sistema desequilibrado entre la naturaleza del sistema inmunológico, esto repercutía en la parte emocional del cuerpo y viceversa, ¿no? Cuando el sistema nervioso era el que estaba desequilibrado, tenía un impacto y podía ser evaluado del sistema inmunológico. ¿Cómo lo hizo? Bueno, evaluando precisamente la cantidad de células blancas y lógicamente los porcentajes que deben de estar de cada uno de estos linajes. Por ejemplo, él se dio cuenta, por ejemplo, las granulocitos tienen que estar en un 60%, los linfocitos y los macrófagos en un 5%, o sea, los llamados agronolocitos. Cuando ellos decían, cuando existe algún cambio significativo entre estos porcentajes, y eso lo estamos evaluando con una biometría hemática, con un biograma, como también se les dice en muchos lugares, bueno, pues podríamos verlo, ¿no? Él, por ejemplo, vean ustedes este artículo, dice inmunomodulación por el sistema nervioso autónomo, un enfoque terapéutico para el cáncer, enfermedades del colágeno, enfermedades inflamatorias y del intestino, ¿verdad? Es un artículo muy completo, pero él habla precisamente de esta regulación que debe de hacerse, ¿sí? Por las alteraciones que hay del sistema nervioso y que lógicamente tienen que o impactan sobre el sistema inmunológico, ¿no? Él dice, por ejemplo, los llamados granulocitos, me refiero a los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, ¿verdad? Los que tienen gránulos, ¿verdad? Él nos dice que cuando aumentan en contabilidad, ¿verdad? Medible, quiere decir que el sistema nervioso simpático es el dominante. Por lo tanto, produce enfermedades que tienen que ver con el daño entre varios tejidos del cuerpo, desórdenes autoinmunes, inclusive enfermedades como el cáncer. Ahora dice, cuando los agranulocitos, y me refiero a los linfocitos y los monocitos, se encuentran alterados, se encuentran altos, ¿verdad? Quiere decir que el sistema nervioso parasimpático es el dominante. Por lo tanto, va a haber alteraciones en la respuesta inmunológica, situaciones hiperactivas, etcétera, etcétera, etcétera. Él lo comprueba, y repito, ¿no? Él lo comprueba. Pero lo más importante que nosotros tenemos que entender de todo esto es lo siguiente. Él demuestra que la terapia infrarroja lejana, mira lo que dice este artículo, en particular su aplicación en la espalda, propicia un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático.
restableciendo las diferentes funciones orgánicas. Esto lógicamente ellos lo demuestran midiendo biogramas, midiendo precisamente estas células blancas, ¿no? Y lógicamente los parámetros que el propio paciente nos arrojaba, ¿verdad? Para decir que se sentía mejor, que dormía mejor, que tenía mejor calidad de sueño, mejor calidad sexual, etcétera. Por eso vamos a ver que realmente la acción que hace el equipo es una acción sumamente compleja y pero sumamente eficaz. Yo siempre les digo, es lo más sencillo del mundo es dar terapia con el biotera, es lo más sencillo del mundo. ¿Por qué? Porque basta y sobre con que tú lo estés pasando sobre el paciente en forma lineal, de arriba hacia abajo, varias veces, cuidando lógicamente el ritmo, cuidando lógicamente el tiempo de exposición, cuidando qué tan cerca, qué tan lejos lo pones de la piel. Partiendo de todo eso, ¿verdad? Es sumamente sencillo. Las bases que sustentan por qué nuestro cuerpo responde de una forma positiva, modulando muchos procesos, eso es lo complejo, ¿no? Entonces, aunque ustedes no lo crean, es una gran paradoja. El equipo es muy sencillo de utilizar, ¿verdad? Pero lógicamente es muy complejo de poder entender todos los fenómenos que van a ocurrir en el cuerpo con este tipo de estimulación. Por eso cuando nosotros decimos que realmente los beneficios terapéuticos del uso de los terahertz, de la hipertermia profunda que se hace, ¿verdad? Tiene que ver con mejorar la salud cardiovascular, con mejorar el sistema nervioso, con mejorar los procesos en piel, bueno, la respuesta inmune, etcétera. Pues la gente pensaría que estamos hablando de una cosa mágica, no de un cúralo todo. No, es que hay que entender los principios. Y los principios, lógicamente, son fundamentales. Y aunque usted no lo crea, estos son los principios más importantes en los cuales se sustentan las medicinas alternativas y muchos no lo saben, no lo saben interpretar. Entonces, para nosotros vamos a tener efectos potenciales para el manejo del estrés. Sí, claro, donde lógicamente la alimentación juega un papel importante, el uso de suplementos, cosas tan importantes como pueden ser técnicas como la yoga, el qigong, etcétera. Claro, por supuesto. ¿Cómo sería la técnica? Bueno, pues ya lo dije, va a ser muy sencillo, ¿verdad? Vamos a empezar siempre de arriba hacia abajo, vamos a hacer un precalentamiento, ¿verdad? Y con esto, lógicamente, vamos a provocar que el cuerpo empiece a adaptarse a ese calorcito que se les va a dar, ¿verdad? Y también que el cuerpo empiece a activar sus vías primarias, ¿verdad? Que tiene de defensa, como es precisamente los procesos circulatorios. En el caso de la cabeza, bueno, podemos hacer círculos y siempre haciendo pases de arriba hacia abajo en forma lineal, ¿verdad? Para que podamos tener mayor efectividad. Pero dijimos que una parte fundamental va a ser la espalda, como el doctor Toro lo mencionó. Bueno, pues entonces hay que deslizar el equipo, el flujo del equipo de arriba hacia abajo en forma lineal, ¿verdad? Unos 10, 15 minutitos en la parte frontal, 10, 15 minutitos en la parte posterior. Otro lugar importante que me gusta mucho recomendar son las palmas de las manos, las plantas de los pies, porque ahí tenemos una gran cantidad importante de terminaciones nerviosas que van a ser también estimuladas con esta acción y que van a repercutir en forma generalizada para nuestro cuerpo. Realmente, Biotera Care es una herramienta sumamente útil en el manejo del estrés, aunque repito, ¿verdad? Tiene que ser un proceso de orden integrativo. Nosotros vamos a ver que una de las cosas primarias que vemos, ¿no? O de las cosas inmediatas que podemos ver con la aplicación de una terapia con el equipo es que el paciente se relaja demasiado, ¿no? Muchas veces hasta se queda dormidito, ¿no? Y eso es muy bueno porque quiere decir que entonces el cuerpo está respondiendo a todo esto, ¿de acuerdo?